Este video está patrocinado por Hablemos del Miedo, el mejor podcast de Argentina acerca de la historia universal del terror. Sintonizalo todos los sábados a las 8 de la noche en el canal de la escritora Cecilia Lontrato. Links en la descripción. Sacramento, California, es dueña de una de las primeras bandas de nu metal que le dieron forma a este género que nos hizo adentrarnos en el mundo del metal en general, Deftones. Formados en el año 1988 en los Estados Unidos, dueños de un premio Grammy y de más de 3.200.000 copias vendidas solo en los Estados Unidos, Deftones es una de las bandas más significativas de la era nu metal, y se podría decir que ya son una banda de culto en esta rama del género, ya que gracias a ellos nacieron bandas como System, Linkin Park, Slipknot y hasta el día de hoy sigue habiendo grupos influenciados por ellos y que nacen gracias a su importancia en la industria musical, a pesar de que el proyecto nació simplemente como un pasatiempo entre 5 amigos. Así que en el día de hoy, para conocer más a fondo a esta banda tan genial, acá te traigo 10 curiosidades sobre Deftones. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Adrenaline es el álbum debut de la banda y uno de los discos que definieron el género nu metal. Abe Cunningham, el baterista de la banda, mencionó que este álbum se grabó de una manera muy rápida, ya que básicamente todos los temas son canciones que la banda ya venía tocando durante presentaciones en vivo, y que al igual que Korn con su primer álbum, el grupo en vez de grabar los instrumentos por separado se metieron todos juntos a tocar en la sala de grabación, y las grabaron de una sola toma. Solo que Chino, en vez de grabar las voces con un micrófono de estudio, usó un Shure ACM58, que es un micro que se usa normalmente para interpretar canciones en vivo. El tema Engine No. 9 apareció en la película Low Abiding Citizen, y si bien en aquel momento Ross Robinson era el productor encargado de producir artísticamente todos los discos de nu metal que salieran, en este caso solo produjo el tema Fist, mientras que los demás temas fueron producidos por el ingeniero Terry Date. Curiosidad número 2. El 4 de noviembre de 2008, Chi Cheng, el bajista de Deftones, sufrió un accidente automovilístico en Santa Clara, California, que lo dejó en un coma profundo durante 5 años consecutivos hasta el día de su muerte, en el año 2013, donde sufrió un paro cardíaco. Mientras el músico permanecía en un estado mínimamente consciente, Brian Welch, el guitarrista de Korn, tomó la iniciativa de comenzar con el proyecto A Song for Chi, una canción instrumental que se lanzaría como single para recaudar fondos y donarlos a la familia de Chen, para que pudieran pagar su atención médica. Este tema instrumental contó con la participación de Sid Wilson y James Root de Slipknot, Mike Wengren de Disturbed, Noah Bernardo de Pod, Dave McClain de Machine Head, Morgan Rose y Clint Lowry de Sevendust, Wayne Losinak de Hatebreed, Brian Fielding Monkey y Ray Lucier de Korn, Robert Trujillo de Metallica y Adam Dutkiewicz de Killswitch Engage. Además de realizar la banda también 2 shows benéficos en 2009 en Los Ángeles. Sin mencionar que una fan de Deftones llamada Gina Blackmore creó un sitio web unos 4 meses después del accidente del bajista, llamado One Love for Chi, para informar acerca de su estado de salud y también crear un espacio en donde la gente podía contribuir con donaciones para el músico y su familia, tanto de manera voluntaria como a través de subastas. Curiosidad número 3. El sexto álbum de la banda se suponía que iba a ser un lanzamiento titulado Eros, el cual nunca salió debido a que la banda creía que las canciones que habían hecho para ese álbum no los representaban ni como músicos ni como personas en aquel momento, así que muchos de esos temas fueron reescritos y lanzados en un nuevo álbum llamado Diamond Eyes. Para este disco la banda eligió dejar de usar el programa de audio digital Pro Tools, un programa con el cual grabaron todos sus discos posteriores a Around the Fur, y volvieron a trabajar de la manera tradicional, practicando y tocando juntos todas las canciones que hicieron hasta que según ellos quedaran perfectas, para de esta manera lograr un sonido más crudo y a la vez agradable. El tema Rocket Skates, aparte de ser el primer single del álbum, también se creó una versión remixeada de este tema por la banda francesa de electrónica M83, y la batería y el teclado que se ven en el video del último single, You Have Seen the Butcher, fueron subastados para también financiar los gastos médicos del bajista Chi Cheng. Curiosidad número 4. Muchas de las canciones de la banda aparecieron en varias series, películas y videojuegos a lo largo de los años, como por ejemplo el tema Digital Bat, que aparece en los créditos finales de la película de terror de 2001, Soul Survivors. Battle Lakes apareció en el videojuego Ghost Recon 2. Minerva apareció en True Crime, Streets of LA, NHL 2004 y en la película La Casa de Cera. El tema Change apareció en Little Nicky, Queen of the Damned, American Dad, en el tráiler de la 7ª temporada de Dexter, en el juego Rocksmith de 2014 y en la película de Dragon Ball Z La Venganza de Cooler. Hole in the Earth en el juego Guitar Hero 3. El tema Tempest aparece en la película de Rápido y Furioso 7 debido a que era una de las canciones favoritas del actor Paul Walker. Y aparte de esto, la banda también tiene varios covers hechos de otras bandas, entre los cuales están uno de Showbox, uno de Cocteau Twins, 2 de Duran Duran, otro de The Cure, The Smiths, Lynyrd Skynyrd, 6 de John Lennon y Cars. Curiosidad número 5.
White Pony es el tercer álbum de Deftones y el disco con mejor rendimiento comercial de la banda hasta la fecha, luego de haber sido certificado disco de platino en el año 2002, de ganar el premio Grammy a la mejor interpretación de metal en el 2001, gracias al tema Elite, y de ser elegidos como los artistas del año también en el 2001. Eve contó que no se esperaban ganar el Grammy de Elite, ya que todas las personas que ganaban estaban cerca del escenario, se levantaban, agarraban el premio y volvían rápido a sus asientos, y ellos prácticamente estaban de espectadores arriba en un balcón, por lo que cuando los nombraron a ellos, saltaron del balcón y fueron corriendo a buscar su premio. Para este disco la banda no tenía en mente implementar músicos invitados en el álbum, pero terminaron incluyendo las voces adicionales de Scott Weiland, de la banda Stone Temple Pilots, en el tema Rex Queen, la de Maynard James de Tool, en el tema Passenger, y la de la actriz estadounidense Rodin Getzik, a la mitad del tema Knife Party. Además, a pesar de que la banda fue presionada por su sello para sacar este disco lo antes posible, el grupo igualmente se tomó su tiempo para hacerlo, y pasaron 4 meses en el estudio escribiendo y grabando White Pony, convirtiendo a este disco en el que tiene la mayor cantidad de tiempo que la banda le dedicó a un álbum. Curiosidad número 6. Camilo Wong Moreno, mejor conocido como Chino Moreno, es el cantante y compositor de la banda, además de estar en el puesto número 51 de los 100 mejores vocalistas de todos los tiempos. Su segundo nombre fue tomado de su abuelo materno Don Wong, ya que su madre es de ascendencia mexicana y china, y su padre es mexicano, pero su apodo Chino proviene de sus tíos, quienes le decían de esta manera ya que cuando era chico parecía más asiático que latino. Antes de ser músico, Camilo trabajaba en los envíos de mercadería de la tienda de discos Tower Records. En 2001, Moreno desarrolló una lesión en la garganta debido a los fuertes gritos y guturales que realiza al cantar, por lo que se vio obligado a perderse al menos 4 shows con la banda, ya que sufrió una inflamación en su cuerda vocal derecha y una parálisis parcial en la izquierda, por lo que en el resto de su gira promocionando White Pony, Chi Cheng se encargó de realizar los guturales, y Chino de cantar las partes suaves de cada tema, a pesar de las recomendaciones de los médicos de no cantar para darle tiempo a su recuperación. En junio de 2016, Chino se convirtió en el primer artista musical en brindar un concierto dentro de un volcán, tocando para unas 20 personas en el Trinukagibur, un volcán inactivo de Islandia. Aparte de Deftones, también tiene varios proyectos paralelos como Team Sleep, Cruises, Palms y Southgate. Además, Chino participó junto a muchísimas bandas de la industria musical, entre las cuales se encuentran Korn, Far, Strife, Soulfly, Cypress Hill, Tinfed, Hesher, Tommy Lee, Dead Poetic, Il Niño, Bad Bryans, Idiot Pilot, Atomic Six, Droid, Machine Gun Kelly, Mike Shinoda, Lamb of God, Tech9, Whitechapel, Methods of Mayhem, Seven Dust y muchos más. Curiosidad número 7. Para su tercer disco, Chino Moreno decidió no escribir acerca de él, sino escribir sobre cosas más filosóficas y crear historias para cada canción. Digital Bat se basa en una fantasía sexual con la cual Chino Moreno soñó, en donde primero está teniendo relaciones con una mujer y luego la electrocuta en una bañera. Back to School fue escrita por Chino para demostrarle al sello discográfico de la banda, Maverick Records, lo fácil que es escribir un éxito, debido a que la empresa les dijo que los consideraban como una banda que había perdido su pesadez, y que por eso no querían invertir tanta plata en producirlos. Elite se ríe de todos los que intentan convertirse en lo que ya son. El título de la canción Be Quiet and Drive proviene de una canción del rapero Cool Kate. El título de White Pony tiene 2 significados. El primero y el más común es que en Estados Unidos a la cocaína en la jerga callejera le dicen White Pony, y el segundo es que en algunos libros de sueños se dice que si soñás con un pony blanco, entonces estás teniendo un sueño sexual. Curiosidad número 8. El álbum homónimo de la banda en un principio no iba a ser homónimo, o sea, iba a tener un título, y este era Lovers, pero como el grupo creyó que ya era demasiado obvio que se hablaba de 2 amantes en las letras de las canciones, decidieron dejar sin título el álbum, y colocárselo a uno de los temas que se encuentran en el disco y que también se encuentra en el single de Hexagram, cuya portada es una obra del artista Ashley McComber, llamada Amor Vendado, y este tema fue tocado en vivo en una versión que hizo la banda de metalcore World From a Heartless Mood. Además, el tema Lucky You cuenta con la participación de Ray Osborne de la banda Tinfed. Otras colaboraciones de artistas junto a Deftones son el tema Black Moon, que cuenta con la aparición de Be Real de Cypress Hill, Teenager junto a Michael Harris y Daniel Anderson de Idiot Pilot, y Phantom Bride con Jerry Cantrell de Alice in Chains. Curiosidad número 9. Saturday Night West es el quinto álbum de la banda y uno de los más elogiados también en su carrera. Muchas de las canciones de este disco están inspiradas en las adicciones a las drogas y al desmoronamiento del matrimonio de Chino Moreno, lo cual también se ve reflejado en la portada y en el título del disco, que traducido es Muñeca del sábado por la noche. Chino explicó que este título es una referencia a cuando estás solo los sábados por la noche y tu única mejor amiga es tu muñeca derecha, y la portada es un collage de una película pornográfica de los 70 llamada Roxana. Este disco tuvo muchísimas portadas alternativas aparte de la que quedó. Originalmente hubo otras 3, pero en MySpace se creó un sitio llamado Girls Saturday Night West, en donde fanáticas de la banda se dedicaron a enviar versiones alternativas de la portada del disco, poniéndose a ellas mismas como protagonistas. Además, este disco cuenta con la primera pista instrumental de la banda titulada de la siguiente manera, la cual es un truco de un juego de Nintendo llamado Código Konami. Serge Tankian de System of a Down canta en el tema Main, y en Pink Cellphone colabora Annie Hardy de Giant Drag, quien tuvo que grabar junto con la banda este tema 2 veces, ya que debieron hacer una versión censurada por un extenso monólogo en el que Annie realiza referencias sexuales explícitas, tales como sexo anal y felaciones. Curiosidad número 10.
Para la portada del segundo disco de la banda, el grupo usó una de las fotos que tomó el fotógrafo Rick Kosick durante una fiesta nocturna en Seattle en donde la banda estaba tocando. Pero como Rick no estaba seguro de quién era la mujer, tuvo que encontrarla y localizarla para pedirle permiso para usar la foto, a lo cual ella accedió sin problemas. Pero Chino admitió que no le gustó para nada la imagen que la banda eligió y que le parecía horrible esa portada. Para la canción MX, Chris J. Harvey iba a colaborar con ellos, pero después de declinar la oferta a último momento, la esposa de Abe, Annalyn Cunningham, tuvo que encargarse de las voces adicionales de este tema. El tema Head Up cuenta con la aparición de Max Cavalera de Soulfly, quien escribió este tema en honor a la pérdida de su hijastro Dana Wells, y de donde sacó el nombre para su posterior proyecto, también llamado Soulfly. Y el tema My Own Summer apareció en la banda sonora de la película Matrix. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.